Le agradezco mucho a José Luis Vargas Valdés, nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Pascal, muy bien, muchas gracias y un gusto pues en este nuevo rol poder estar platicando contigo y con el auditorio. Oye, de entrada, pues felicitarte por tu designación como magistrado presidente, también desearte éxito, agradecerte que pues hemos podido conocer de los trabajos del tribunal por entrevistas que hemos hecho contigo. Y bueno, esto quiero comentárselo a la audiencia. Tenemos una vieja relación de trabajo en imagen. Fuiste comentarista político con nosotros, después diste paso a esta nueva responsabilidad como magistrado y pues agradecerte y desearte éxito en esta nueva gestión. No, Pascal, mira, gracias a ustedes, a mí siempre ha sido una cuestión muy importante en la labor jurisdiccional, pues poder comunicar a la ciudadanía pues cuáles son las razones de las decisiones que emitimos. Muchas veces es complicado entender el derecho y nuestras sentencias por el tecnicismo que implica, pero creo que es una labor que nos corresponde hacer como parte de un ejercicio de transparencia y por supuesto de mayor proximidad con los ciudadanos. Bueno, entre tú y yo no hay dobleces, siempre nos hemos hablado con mucha franqueza. Bueno, yo creo que en este contexto hay preguntas importantes que hacerte, estimado José Luis. Déjame comenzar por decirte que a raíz de decisiones recientes, pues el tribunal ha proyectado una sombra y que piensan que pues ha sido capturado por el Ejecutivo. ¿Qué le dirías a quienes piensan eso? Mira, Pascal, yo lo que creo es que un órgano colegiado como es el tribunal es complejo de poder definir, de que sea de perteneciente a una ideología o a a una tendencia política. ¿Por qué razón? Porque somos 7 integrantes que venimos de muy distintos orígenes y que nos toca llegar pues a acuerdos o a decisiones a veces difíciles de procesar. En ese sentido, evidentemente que nuestra única obligación es ceñirnos al expediente y aplicar la ley. Por supuesto que cuando la ley se tiene que interpretar, pues existe esa posibilidad de que una de las partes que no obtuvo la razón jurídica pues descalifique al juzgador y diga que pues esto que tú mencionas, que somos pues cercanos o que tenemos algún tipo de vinculación, pero yo te puedo decir que como juzgador en esta materia, la Constitución nos otorga amplia independencia para poder juzgar con absoluta imparcialidad. Y bueno, pues efectivamente esto, insisto, así como una parte puede decir que fue un árbitro que no le asistió la razón y pues descalificarlo, otra parte señala que es un árbitro justo. Creo que ese es el gran problema de juzgar y pues de aplicar el derecho, que muchas veces pues acaba siendo tomado como una cuestión subjetiva cuando no lo es. Bueno, hay quienes apuntan a que en sus recientes decisiones sobre el registro de los nuevos partidos políticos, pues los 3 que lo obtuvieron son partidos que por sus propias declaraciones y sus actos pues son cercanos al actual gobierno. ¿Cómo tomas en cuenta este argumento de algunas personas respecto pues de la no independencia del tribunal, estimado José Luis? Mira, yo te diría una cosa, en esos 3 casos es muy difícil hablar de estos casos, no solo 3, sino todos las organizaciones que resolvimos, como si fuera un solo criterio. Y te explico por qué, Pascal. En el caso de los 3 partidos que tú referiste que se les otorgó el registro, primero quiero decir, en un caso era una organización que ya el Instituto Nacional Electoral le había otorgado el registro
y que de las pruebas que revisamos vinculadas con una cuestión de pues laicidad, de afectación al principio de laicidad, y que fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral, aún con esa falta, el partido, me estoy refiriendo a Encuentro Solidario, cumplía por demás con los números de asambleas que requería para poder registrarse como partido, es decir, se le descontaron 6 de asambleas donde apareció algún ministro donde fue acreditado, y con todo y eso pues tenía amplia posibilidad. En los otros 2 casos era una cuestión vinculada con la prohibición constitucional de que una organización gremial o sindical pudiera participar en la vida del partido, que está prohibida. Y lo que determinamos es que se tenía que acreditar de alguna manera que había una coacción, una logística o algo que hubiera un sindicato detrás. En el caso de las 2 organizaciones que se les otorgó el registro, se consideró que si bien había miembros de sindicatos, no era determinante porque eran pocos y no se veía detrás una logística, una organización o una coacción. En otros casos de sindicatos, como fue lo que antes era el PANAL, ahí se acreditó eso y por lo tanto se le negó el registro. Son las José Luis, déjame interrumpirte un momento. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me permite explicar el corte y seguimos conversando? Pues, por supuesto, Pascal. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Le agradezco mucho a José Luis Vargas Valdés, el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me haya esperado en la línea. José Luis, gracias por esperarnos. Voy a resumir brevemente lo que me decías a mi pregunta sobre el registro de los nuevos partidos. Me decías el caso de un partido, el PES, pues ya había recibido el registro por parte del INE, y el caso de los otros 2 partidos que tenían señalamientos de que pues son fuerzas gremiales, lo cual no permite la Constitución en cuanto a participación partidaria, pues se juzgó que ninguno de ellos, esa condición gremial, caía en lo que prohíbe la ley. Así es, más bien, más que no caía, no fue acreditado que hubiera lo que prohíbe la Constitución, que es una organización gremial detrás, como sí hubo en otros casos que se les negó el registro. Bueno, hace cosa de horas, en cuanto se conoció tu nombramiento, Margarita Zavala, una de las principales personalidades del Partido México Libre, pues dijo que tu designación como presidente había sido un premio por negarle el registro a México Libre. ¿Qué le contestarías a Margarita Zavala y a quienes pudieran pensar eso, José Luis? Pues mira, yo respeto mucho la opinión de ella y de cualquier otro ciudadano. Yo creo que mis 25 años como abogado constitucionalista, experto en materia electoral, que ha pasado pues por distintas, prácticamente por todas las autoridades electorales a nivel federal, que fui titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y que pues desde hace 4 años soy magistrado de la Sala Superior, y que mis sentencias ahí se pueden revisar la congruencia de mis fallos, me parece pues que es una descalificación, en fin, sin fundamento. Yo entiendo, insisto, que cuando a alguien no se le da la razón, pues tenga molestia, puede estar, en fin, en contra de mi criterio, pero lo cierto, Pascal, es que, insisto, en el caso de la señora Zavala y en el caso de México Libre, no fui yo el que tomó la decisión en exclusiva, es decir, yo propuse un proyecto en el sentido que se conoció y que fue aprobado, pero fue aprobado por la mayoría de la Sala Superior, y no solo eso, previamente fue también negado el registro por parte del Instituto Nacional Electoral, es decir, 2 autoridades constitucionales, autónomas e independientes llegaron a la misma conclusión. Creo que eso por lo menos tendría que tomarse en cuenta para efectos de pues una afirmación como que es un premio, e insisto, la decisión de la Sala Superior de escoger al magistrado presidente la tomamos el día de ayer los 7 integrantes de la Sala Superior, nadie más, en sesión privada,
y a partir de una serie de discusiones donde lo que estuvo en la mesa es quién tenía un perfil de cara a enfrentar pues la importancia del próximo proceso electoral federal, que como tú sabes pues será uno de los más grandes de la historia, si no es que el más grande, y pues que requiere pues determinadas habilidades o determinado compromiso que los magistrados que me otorgaron el voto pues determinaron que yo tendría que ser esa persona, Pascal. Yo quiero decir algo aquí, que esta entrevista es para mí la comprobación de algo que pienso de ti, José Luis, que tienes una parte de académico que pues nunca en mi experiencia de conocerte has rehuido la crítica, los cuestionamientos, das tu punto de vista al respecto, por eso te estoy preguntando porque hay, digamos, inquietudes en la opinión pública en torno al trabajo del tribunal y, bueno, creo que estás respondiendo a ellas y me parece a mí que eso habla bien de ti. Y, bueno, sobre la sesión en la que fuiste designado, ha habido también señalamientos de que no fue una sesión, pues, digamos, de lo más usado en el tribunal, que fue una sesión especial únicamente para procesar la designación del nuevo presidente. ¿Qué nos contestas al respecto? Bueno, la sesión del día de ayer, Pascal, fue exclusivamente para nombrar al nuevo presidente de la Sala Superior, porque vencía el periodo que, digamos, que el magistrado Felipe Fuentes, a quien por cierto reconozco su labor en estos 2 años como presidente del tribunal, y que como tú sabes le tocó suplir un periodo de la magistrada presidenta en su momento, la magistrada Otalora, pues teníamos que tomar la decisión porque a partir del día de hoy tenía que haber una nueva presidenta o un nuevo presidente. Como tú sabes, las decisiones en estos órganos colegiados son muy complejas, llegar a acuerdos. Estuvimos varios días, digamos, de manera informal, negociando, valorando entre mis pares magistradas y magistrados, yo te lo tengo que decir con toda franqueza, pues no estaba de momento en mis planes asumir esta responsabilidad. Había otros candidatos, incluso estaba la posibilidad muy fuerte que se reeligiera el magistrado Fuentes Barrera, y de pronto pues en esa negociación pues mis pares me solicitaron que yo considerara la posibilidad y fue pues como se hacen esas decisiones por negociación, por mayorías, con muchas propuestas absolutamente válidas en la mesa, pero al final fue donde se logró el consenso. Y bueno, pues ahora me toca representar al tribunal, velar porque todos los magistrados y magistradas de la Sala Superior estén pues, trabajando en las mejores condiciones y pues lograr la unidad interna que, como tú sabes, ha sido un factor pues a veces que no se ha logrado del todo, y que creo que de cara a un proceso electoral tenemos que llegar a los mejores consensos y sobre todo al criterio jurídico que pues que más se apegue a la ley. Por último, José Luis, ¿pueden los ciudadanos, los partidos políticos tener la garantía de que en 2021 y luego en 2024 tendrán en el tribunal a un órgano imparcial que velará por la aplicación de la ley y pues que los derechos de los ciudadanos y de las organizaciones se respeten conforme a lo que establece el marco legal? Yo creo que sin lugar a dudas, Pascal, mira, el sistema electoral mexicano y el tribunal electoral somos, y no es por vanagloriar a la institución a la que pertenezco, pero somos un referente a nivel internacional en la fortaleza que le hemos dado en México a los derechos político-electorales y al sistema de partidos. No hay, creo yo, en mi experiencia, ningún país del mundo que tenga tal andamiaje de instituciones que está previsto para esta cuestión, que en México es particularmente sensible, que es la renovación de poderes públicos.
Ahora viene una etapa complicada, se van a elegir más de 3.500 cargos de elección popular, ¿no? A nivel federal, y eso pues nos implica un enorme esfuerzo y concentración en ese trabajo. Pues José Luis, te agradezco mucho la entrevista, te deseo éxito en tu gestión y estaremos en contacto. Gracias, Pascal, y siempre estaré a sus órdenes en este nuevo periodo. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. José Luis Vargas Valdés es el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos